Soy Irene González, farmacéutica rural, y en redes sociales podéis encontrarme como Boticonsejo. Y yo soy Guillermo Estrada, y en redes sociales podéis encontrarme como DocPharma. Esto es La diferencia está en la dosis, donde trataremos temas, inquietudes y situaciones que vivimos una y otra vez en la farmacia. Además, vamos a tener un invitado especial, con un juego de bulo y verdad y con una noticia un poquito picante. Sí, en el mostrador de la farmacia, pero seguro que otros compañeros sanitarios, médicos, enfermeros, psicólogos, fisios, también viven situaciones parecidas y seguro que pueden sacar alguna enseñanza de este podcast. La diferencia está en la dosis, un programa hecho por farmacéuticos para farmacéuticos y otros profesionales de la salud. El programa de La diferencia está en la dosis. Cada día, Guillermo, yo creo que esto funciona un poquito mejor, ¿no crees? Yo creo que sí, por lo menos ese es el feedback que tenemos de quienes nos escucháis. Y de todos los comentarios que nos estáis dejando. Lo primero, daros las gracias por estar siempre al otro lado y que os estén gustando tanto nuestros podcasts. Muchísimas gracias, de verdad, compañeros. Ahora vamos a añadir otro nuevo episodio a nuestra sección de salud mental. Hemos tratado ansiedad, depresión, burnout, que siempre Guillermo se ríe porque nunca me sale bien. Todos son temas delicados, pero hoy vamos a tratar uno que tenemos como especial, muchas ganas de poder hacerlo. ¿A que sí, Guillermo? Muchísimas ganas, Irene, desde luego, sin duda. Hoy es uno de esos días en los que medir las palabras no está de más, porque vamos a tratar la prevención del suicidio desde farmacia comunitaria. Guillermo, ponnos al día con la dosis de datos. Bueno, vamos con la dosis de datos de hoy. Estos son datos de 2021, es lo más actualizado que he podido encontrar. El suicidio se mantuvo como la primera causa de muerte externa, con 4.003 del año 2021, más del doble que accidentes de tráfico. Su incidencia ha ido fluctuando con los años y actualmente está en una leve tendencia ascendente. En cuanto a la diferencia entre sexos, el 74,5% fueron hombres y el 25,5% fueron mujeres. ¿Qué tipo de pacientes son los más vulnerables? Pues dado que los trastornos mentales constituyen un factor de riesgo realmente importante, ¿no? Son pacientes con trastorno bipolar, alcoholismo, esquizofrenia, depresión y trastornos de personalidad. No son los únicos, pero desde luego son pacientes especialmente vulnerables. Y como último dato, ofreceros que el 10 de septiembre es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Todos nos acordamos ese día de este problema. Y muchas veces en redes sociales hacemos publicaciones en este sentido, pero para muchas personas cada día es el día de la prevención y todos los sanitarios deberíamos estar más implicados en la misma. La verdad es que desde la farmacia comunitaria, que estamos cerca de los pacientes y los vemos a diario, les hacemos un seguimiento, es muy importante el tema que vamos a tratar hoy. Y la verdad es que me han sorprendido un montón los datos porque incluso alguno no me lo esperaba. No sé si tú, Guillermo, cuando lo revisaste también te sorprendió alguno. Bueno, me sorprendió el número. Me sorprendió mucho el número porque sí, a lo mejor son datos que no trascienden mucho, pero me sorprendió mucho el número total, la verdad. Las tendencias, igual, lo estuve revisando, porque a veces hay cierto alarmismo con algunas tendencias, algunos datos, pero las tendencias es cierto que muchas veces van fluctuando, algunos años un poquito más, un poquito menos, hay una leve tendencia ascendente ahora mismo, pero el dato total fue lo que más me sorprendió. Sí, quizás, nos podrá contar ahora a lo mejor cuáles pueden ser esos motivos o nos informa un poquito más, porque yo al menos tengo algo de desconocimiento con el tema y me apetece mucho entrevistar a la persona que tenemos hoy para este tema. Hoy tenemos un súper invitado. Así que si te parece bien, ¿pasamos a la entrevista? Por favor. Pues hoy tenemos con nosotros a Mercedes Cabanillas, psicóloga de emergencias, psicoterapeuta, autora del blog Vivir con Psicología, voluntaria de SAMUR, Protección Civil y miembro de la Asociación Internacional de Bomberos y Psicología de Emergencia, y colabora en @espapageno. Hola Mercedes, perdona, que como he visto todo lo que tienes, me he quedado ahí un poco que no sabía qué decir. Bienvenida, Mercedes. Hola, muchas gracias. Bienvenida. Si quieres, vamos a empezar con una pregunta para romper el hielo, que
son las que a mí más me gustan, pero luego las más difíciles de contestar a veces, pero no, esta no. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia profesional con un paciente? O al menos la que recuerdas con un poquito de más cariño. Es una pregunta que es complicada porque la verdad es que gracias a Dios, tengo muchas. Qué bien. Pero de las últimas que recuerdo con mucho, mucho cariño, justo es de una paciente que pudo romper el secuestro emocional lo suficiente como para llamarme en un intento de suicidio, en plena crisis suicida, y conseguimos romper ese momento y conseguimos ponerla a salvo en ese momento. Y la verdad es que hablábamos unos días después y se nos saltaban las lágrimas a las dos de haber conseguido rescatarla de ese momento de secuestro y de ese momento de crisis. La verdad es que fue muy emocionante para las dos, además. Me estoy emocionando Madre mía. yo. No Sí, me puedo yo imaginar también. vosotras, la verdad. Bueno, tengo la piel, no lo puedo ver desde aquí, pero tengo la piel de gallina, te lo digo en serio. Es que Y estas situaciones te engrandecen, yo creo que te engrandecen más, te hacen ver las cosas de forma diferente, ¿no? Es como enfrentarte a esa situación en ese momento en el que también tienes que tener una experiencia, es complicado, es complicado. es que es fundamental. Y yo creo que, entre otras cosas, quizá por eso tenemos tanto miedo de hablar del suicidio. Tenemos temor también, Mercedes, al efecto Werther, o es porque no comprendemos qué ocurre. Y ya que estamos, pues, ¿qué es el efecto Werther? Y si tenemos miedo a hablar del suicidio. Bueno, yo creo que sí, que hay mucho miedo a hablar del suicidio, entre otras cosas por el efecto Werther. El efecto Werther nace precisamente de la publicación del libro del joven Werther de Goethe, a partir de cuya publicación en el libro de Werther, el joven Werther se suicida de una determinada manera, y a partir de la publicación un montón de jóvenes se suicidaron haciendo exactamente las mismas cosas que hacía el joven Werther. En aquel momento se decidió que no se podía hablar de suicidio porque esto significaba que se podía hacer un efecto llamada. Lo que se ha visto es que lo que genera es precisamente la publicación de método y la publicación de razones y de hacerlo de forma poco responsable. Pero, bueno, parece que lo que se genera en aquel momento es que no se puede hablar de suicidio porque se cree que a la gente le dan ideas, ¿no? Y eso es lo que hace que, bueno, aparte de que da miedo acercarse al dolor del otro, Claro. creo que se ha provocado un poco esto, ¿no? Esta idea de que no hay que hablar de suicidio porque si hablas del suicidio a la gente le da la idea, y a la gente la idea ya la tiene. Ha habido recientemente algo relacionado también con una serie de televisión, ¿verdad? No sé de qué, en alguna plataforma, creo que ha sido particularmente en Estados Unidos, que no se llama 13 razones ¿os suena esto? Luego lo voy a buscar. A Mercedes sí le suena a lo mejor. Me suena lejanamente, es verdad que yo no lo vi excesivamente, pero creo recordar porque no he visto la serie. Reconozco que veo muy pocas series de psicología y de salud mental ya tengo bastante vida yo real como para ver estas cosas. Pero sí que es verdad que creo recordar que oí de alguna manera que había un capítulo en que era muy explícita alguno de los métodos en que la persona fallecía por suicidio y que parece que sí se demostró que había aumentado el número de personas que se quitaban la vida por suicidio con un determinado método y que realmente creo que llegaron a eliminar el capítulo o a reformar el capítulo. ¿Y crees que Es tenemos complicado. miedo porque desconocemos cómo hablar de Mm. suicidio o porque tenemos miedo de justo este efecto? Yo creo que hay miedo de hablar de suicidio, que vivimos ahora mismo en una sociedad que evita hablar del dolor y del malestar, nos cuesta mucho, no sabemos hablar del dolor y del malestar, entonces realmente, de hecho, lo que las personas que sufren suelen referir es que nadie les escucha, nadie les hace caso y cuando refieren que lo están pasando mal le dicen que no piensen en estas tonterías. Entonces hay una parte en la cual nos cuesta mucho hablar con gente que lo está pasando mal y por otro lado hay toda esta teoría que había de que no se debe hablar del suicidio, que todavía hay, no es nada tal, que si hablas de suicidio a la gente le viene la idea, como si fuera una especie de magia que te viene a la cabeza. Entonces, por eso la gente no habla. Por ejemplo, en prensa hasta hace muy poco no se hablaba y ahora se habla y mal, pero había un pacto en prensa de no hablar
de esto. Es importante lo que dices, la verdad, y llama la atención el tema del miedo a si hablas de eso o te involucras en eso, como que es contagioso en el sentido de que al final acabarás en la misma situación, ¿no? Por entrar en el juego, se puede decir. No, lo que piensan Con es que, miedo. lo que parece pensar la gente es que si hablas a la gente de suicidio le vendrá la idea o le fomentarás más la idea, cuando sabemos que es lo Claro, contrario. También. porque tenemos esa ignorancia. Yo creo que como no conocemos Sí. la forma de hablar o tratar a pacientes en riesgo, somos ignorantes y digo, mira, mejor no hago nada y si no hago nada, quizás no me equivoque. Y a lo mejor cuando nos equivocamos es precisamente cuando no hacemos nada. Porque dices ahora de la prensa y que no se habla, pero sí hay muchas campañas de muertes por accidentes de tráfico. Sí hay mucha conciencia sobre el control al volante, tal, pero no existen. O yo no recuerdo campañas especialmente llamativas de prevención del suicidio, la verdad. ¿Tenemos igual miedo a realizar ese tipo de campañas? Pero yo creo que el miedo viene de antes, ¿no? O sea, esto siempre ha estado. Me refiero a la persona que, culturalmente, la persona que se suicidaba como que estaba mal visto, ¿no? No sé si me explico, culturalmente hablo. Entonces, es como el miedo a lo desconocido o a esa situación. Yo creo que a lo mejor también puede, pensamiento mío, venir de esa cultura. No lo sé, ¿eh? Por añadir un punto distinto. A ver, históricamente de toda la vida, incluso en nuestra sociedad judio-cristiana ha sido pecado, era pecado hasta hace relativamente Claro, poco suicidarse, ¿vale? Hasta que, por lo menos la Iglesia Católica, que es un poco la que tengo yo más conocimiento, decidió que la persona que realiza un suicidio en el fondo ha perdido la cabeza y por tanto no se la puede considerar responsable y ya no es pecado, pero durante siglos se consideraba pecado, no se les enterraba en sagrado. claro. Todavía es un estigma, todavía es un estigma. De hecho, las cifras que acabáis de nombrar, yo no estoy muy segura de que sean las cifras reales. Porque se falsean a la baja, ¿tú crees? Probablemente hay muchas más. Que es muy complicado. Sí, estoy Sí. muy segura, porque para eso tiene que haber un médico forense que certifique que eso ha sido un suicidio y para eso tiene que haber pruebas de que ha sido un suicidio y ante la duda no estoy muy segura de que todo lo que realmente lo ha sido lo sea. Claro, porque Entonces es se mezcla un complicado. poco todo, Sí. es todo un En tu poco complicado. presentación, Mercedes, hemos nombrado a Papageno, que, bueno, es otro efecto conocido. ¿Nos puedes un poco explicar qué es? Pues sí, Papageno, que también es el protagonista de una obra de arte, digamos, Papageno es el protagonista de la flauta mágica de Mozart. Y Papageno también contempla la posibilidad de quitarse la vida, pero precisamente aparecen tres espíritus infantiles que le escuchan y le ofrecen alternativas a solucionar el problema que le está llevando a, a contemplar esta opción, ¿no? Esta alternativa. Y precisamente gracias a eso toma otra alternativa y bueno, pues acaba feliz, digamos, y acaba teniendo una experiencia positiva en la vida. Y precisamente a eso nos referimos con el efecto Papageno. Realmente una comunicación responsable y una forma responsable de comunicarnos con estas personas puede ayudar a prevenir, que es escucharles, darles una acogida y ayudarles a pensar en alternativas y dando información positiva sobre esto. Es decir, personas que han Fíjate que pasado por esto, perdona, personas que han pasado por esto y han sobrevivido, que hay alternativas, básicamente hay alternativas y no estás solo o sola. con lo que estás hablando, Mercedes, se me ocurre realmente todo lo que se puede hacer desde la farmacia también, que muchas veces, pues en este caso creo que estamos un poco infrautilizados o poco preparados porque no sabes la de gente que viene a hablar con nosotros y a contarnos y a lo mejor, yo lo hablo a lo mejor por mí, pero sí que no sabría identificar a lo mejor un perfil que me está buscando más atención en el sentido de que viene y charla conmigo un ratito, pues para pasar el rato porque no tiene con quién hablar, a una persona que me está intentando indicar una información que a lo mejor a simple vista no la podría coger. No sé si me explico, podría entender. Ujú, Pero yo creo ujú. que ahí podríamos hacer un buen trabajo. No sé tú qué opinas, Guillermo.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Vamos, de hecho, la idea precisamente de este capítulo Bueno, es sí. que Mercedes sea capaz de echarnos una mano en este sentido. Por eso estamos hablando de este tipo de efectos y que Papágeno venga desde el farmacéutico. Papágeno, perdón. No Claro, sé es por que qué. cuando lo ha No dicho, sé por qué con Papágeno, desde el principio, yo mismo he decidido que es esdrújula. Entonces, aunque no lleve tilde, yo digo Papágeno, porque me suena mejor. No sé por qué. a ver, Guillermo, no puede ser todo perfecto, algo te tendría que salir mal. No voy a ser yo siempre la Es que mi diga mal burnout. las palabras. Estoy Papágeno es mi burnout. burnout. Bueno, pues me ha encantado esto de Papágeno, de verdad. Me ha gustado un montón. Y lo veo desde un perfil, desde el farmacéutico también, como esa parte de estar apoyando al paciente que en esos casos pues necesita ese otro lado de escuchar y de atender sus necesidades desde ese punto de vista. Yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer para empezar a entender que el suicidio, la ideación suicida, la conducta suicida es un proceso, ¿vale? Tú no pasas de 0 a 100, empiezan a pasar por un proceso. Aparece primero la idea de muerte, ¿vale? Que es lo que seguramente habéis oído muchas veces de, ay hija, yo estaría mejor muerta, este tipo Sí, de eso, cosas lo oís sí, muchísimo. sí, sí, Es muy sí, habitual, ¿no? Depende de la edad, te lo manifiestan de distintas maneras, pero esto es lo que aparece. A partir de ahí ya empieza a aparecer la idea de causarme la muerte yo, la idea de suicidio. A partir de ahí empiezan la idea de cómo lo conseguiría, de buscar un método, de hacer una planificación y ya aparece el intento, ¿no? El llevar a cabo esa tentativa. Pero digamos que la detección puede aparecer desde la idea de muerte, en este sentido, ¿no? sí. Entonces, esto es lo que es importante saber. En el momento en que aparece la idea de muerte, ya es un momento en que quizás sería bueno poder evaluar de alguna manera si esta idea de muerte ha llegado un poquito más allá, ¿no? ¿Y cómo podemos Es ayudar? importante, sí. ¿Cómo podemos ayudar? Entendiendo que hay tres componentes súper importantes en toda persona que contempla el suicidio como una salida a su sufrimiento. Tres componentes que yo creo que es importantísimo que tengamos en cuenta. Cualquier persona que trabaje con personas y desde luego vosotros como farmacéuticos, ¿no? Primero es un alto nivel de sufrimiento, tanto sea sufrimiento psicológico como sufrimiento real, Sí, ¿vale? De dolor. Por otro lado, un alto nivel de desesperanza. Las personas con ideación suicida creen que nada puede cambiar, que las cosas van muy mal, pero nada puede cambiar. Y no son capaces ni de movilizar recursos en su propio beneficio. Vamos a ver, de movilizar energía en su propio beneficio. Y la tercera, muy importante, es la soledad, la desconexión con la vida y la soledad. ¿Dónde podemos intervenir? Corcho, casi en las tres. Desde luego en disminuir sufrimiento me preguntabais antes qué perfil podría hacer, sí, pues sí, desde sí. luego las personas que están sufriendo. Cualquier persona que esté sufriendo, cuanto más sufrimiento, más probabilidad hay de que se le pase por la cabeza como alternativa. Lo segundo, si percibimos mucha desesperanza de que la situación no va a cambiar. Y la tercera, donde podéis acompañar muchísimo, es en la sensación de soledad percibida, si se sienten Es que solos. ahí, eso sí que lo notamos. Yo por lo menos se nota Sí, cuando un paciente viene y sabes que estás solo. De hecho, bueno, y seguro que y muchísimos de mis tenemos compañeros que nos están muchos, escuchando, sí, cada vez hablamos con más, familiares, afortunadamente. buscamos alternativas, intentamos ayudarles. A veces Eso es. vamos más allá realmente de nuestro trabajo diario, pero porque son nuestros y al final te preocupas por ellos, les cojas cariño, pues todo en general y lo que quieres es lo mejor para ellos. Al final yo creo que es eso y es lo que comentas, que al final sí que como los ves a diario, pues sabes quién, por desgracia, pues tiene esa parte de soledad en su vida en esos momentos. Es Creo que nos has complicado, es dibujado un complicado. poco cómo es el paradigma a lo mejor, ¿no? Del suicidio, ¿no? Y un poco hablamos de la ideación, ¿no? Pero ¿en cuánto tiempo se puede madurar? ¿Qué circunstancias pueden ejercer de catalizador? Para el tiempo Igual es una pregunta demasiado no tengo ni complicada, idea. ¿o no? Ya. No, el tiempo es que hay personas que pasan en 3 días, hay personas que pasan en meses. No tiene tanto que ver, yo creo, con el tiempo como con la cantidad de sufrimiento
la cantidad de desesperanza, la cantidad de soledad. La desesperanza lo que significa es que no ven alternativas de solución. Si, en realidad, la idea del suicidio no quieren morir, nadie quiere morir. Quieren dejar de sufrir y la única forma que ven de dejar de sufrir es dejar de vivir. Entonces, la idea precisa, y esto es lo que es importantísimo, creo que es lo que no se entiende. Todo el mundo habla de, mm, bueno, claro, es que quieren dejar de vivir, no quieren dejar de vivir, quieren dejar de sufrir, ¿no? Entonces, si tú ves que hay un alto nivel de sufrimiento y sobre todo de desesperanza, es donde vamos a poder eh, ayudar mejor en ese Mejor. sentido. ¿Dónde hay un catalizador? Pues hay un catalizador donde veas que hay un alto nivel de sufrimiento, sea psicológico, como os digo, o sea físico, una enfermedad grave, con mucho dolor, tal, una pérdida, por ejemplo, importante, alguien que se queda viudo, viuda, que pierden a un hijo, que pierden una pérdida. Luego, cuanto más desesperanza se vea y cuanta más soledad se vea, todo eso ejerce de catalizador, no es tanto en tiempo como en cantidad de todas estas cosas. No sé si me explico bien con Importante, esto. ¿eh? Sí, 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 Perfectamente. vamos, yo lo he Perfecto. entendido. Sí. Y Mercedes, bueno, Guillermo, tú y yo somos personas muy activas en redes sociales, divulgando, pues, en nuestro caso, temas de salud, pero en el tuyo pues también. ¿Cómo podemos ser útiles los divulgadores sanitarios desde las redes sociales con respecto a este tema? ¿Podemos adaptarlas a las redes sociales? ¿Se puede dar el giro sin necesidad de crear ese efecto Weber que habíamos hablado? ¿Cómo debería de ser esa divulgación? Bueno, de hecho, el efecto Papageno nos lleva a esto. De hecho, hay unas recomendaciones del Ministerio de Sanidad para hacer esto. Se puede hacer comunicando con responsabilidad, procurando, por ejemplo, si vas a comunicar, siempre aportando recursos de ayuda, y cuando digo recursos de ayuda me refiero, por ejemplo, al teléfono 024, el teléfono de la esperanza, o sea, dando recursos en donde las personas puedan acudir. Desde luego, si vamos a informar de algún suicidio, no dar ni método ni lugar, dar el menor número de detalles posibles y dando siempre información en positivo. O sea, procuran gente que ha sobrevivido a esto, gente que ha encontrado alternativas a esto, gente que ha encontrado otras alternativas a esto y procurando darle a la gente siempre espacios de escucha y generación, como os digo, de alternativas. Siempre, siempre procurando informar en positivo. No confundamos informar en positivo con Mr. Wonderful, ¿eh? Que es un Ya, poco ya, eso es distinto. diferente. Sí, o sea, que a Eso no veces sé me si pone es muy mejor o nerviosa a peor. veces. Sí, Eso. sí, es Me refiero en que, positivo. madre mía. Sí, pero Me mira lo refiero que en has contado de positivo. que alguien cuente su experiencia y que ha salido, o sea, que ha salido de ahí, me parece muy positivo y la verdad es que no he visto nada relacionado con eso a nivel divulgativo, no sé si me explico, que seguro que hay, pero yo no he coincidido con ninguno de ellos. Pero que me parece súper interesante el poder poner esa experiencia propia de cómo se enfrenta esa situación para dar ejemplo para otra persona cuando llegue el momento en la que, pues por consecuencias, pues eso, tenga pensamientos suicidas. Saber cómo salir de ahí. Sí que hay, es verdad que hay pocos, porque las personas que son sobrevivientes, que es como se llaman las personas que han sobrevivido a un intento de suicidio, en ocasiones su recuperación pasa por intentar no darle muchas vueltas a esto que ha pasado, con lo cual ellos mismos intentan no hacerlo. Pero, por ejemplo, y solo nombro un caso, está la niña amarilla, María de Quesada, es una sobreviviente a suicidio y ha hecho un libro sobre esto, es muy activa en redes sociales precisamente haciendo eso, y ella es una sobreviviente a esto. Sí que hay, no hay mucho, pero hay. Y luego están mucho los supervivientes, que son familiares o allegados a personas que han fallecido por suicidio, que Que son ayudan generalmente también. los Sí. que crean muchísimas redes de apoyo en este tipo de cosas. Pero claro, como no parece que hablemos mucho de suicidio, pues no se les da altavoces para hablar de esto. Ni visibilidad, sí, es cierto. Yo personalmente creo que justo igual, lo que estabas comentando ahora de sobrevivientes y supervivientes, que lo que decíamos antes, los farmacéuticos podemos ser útiles, tanto para poder ayudar a que haya más sobrevivientes y para que estos supervivientes pues haya menos. Entiendo, ¿no? Que puede ser el objetivo. Hablamos
hemos hablado antes en datos de pacientes con con patología psiquiátrica. Y que yo creo que la capacidad de escucha que tiene el farmacéutico estamos bastante entrenados. ¿Podemos estar atentos a algunos signos en concreto o a qué tratamientos farmacológicos pueden ser más susceptibles? Pues igual lo que hemos dicho, ¿no? Mejor depresión, trastornos de personalidad, de esquizofrenia. Vale, sí, ahora te digo, pero hay una cosa que me preocupa un poco de lo que has dicho y perdonadme que os haga una anotación. El suicidio es multicausal. Perfecto. Que haya un diagnóstico de enfermedad mental puede ser un factor de riesgo, pero solo es un factor de riesgo. Hay muchas personas Eso es. que tienen mucha causa social y que no tienen un trastorno psiquiátrico diagnosticado y que probablemente no lo tuvieran. Es decir, si tú pierdes tu casa, pierdes a tu familia, de pronto pierdes todas aquellas cosas. Yo hago siempre un ejemplo, si pensáis vosotros mismos y la gente que nos escucha, pensar en las 5 cosas que más os importan en esta vida. Y ahora pensad que os quitan las 5. ¿Creéis que querríais seguir viviendo? Ya, Es un ejercicio durísimo. Y además, ya. No es nada sencillo. te digo una cosa, probablemente si os quitan estas 5, vuestro grado de tristeza, de desesperanza, sería tan terrible que probablemente sería posible diagnosticaros una depresión. Pero no estoy segura de que la depresión fuera la causa. Es decir, la depresión es la consecuencia. Pero al final tiene una causa social, tiene una causa contextual, no siempre que es un factor de riesgo, sí, pero el suicidio es multicausal. ¿Hay que estar alerta por algún tipo de diagnóstico de enfermedad psiquiátrica? Sí, pero os digo que tienen muchísimo riesgo las personas en riesgo de exclusión social, por ejemplo, sin que tengan un diagnóstico. Sí. O sea, que no es que quiera llevaros la contraria, pero que creo que hay que tener en cuenta muchos No, más no, no, no. factores. Todo Sí, lo contrario. sí. Al contrario, estamos aquí para aprender también. Por eso, que de hecho estábamos comentando algo similar antes. Claro, porque fíjate, Vale. nosotros podemos en farmacia a lo mejor identificar un poco, no mejor, pero como tenemos muchos pacientes en tratamiento farmacológico, pues y son los que mayoritariamente llegan a la farmacia, ese tipo de pacientes Sí, a lo mejor son los que más fácilmente podamos identificar, sí, sino sí, más sí. comúnmente tengamos acceso. Que también los pacientes con riesgo de exclusión social, porque estos pacientes tienen un TSI, que es el porcentaje que pagan ellos de medicación, que es del 0%. Entonces, estos pacientes también, independientemente del tratamiento que tengan, que tú lo has explicado perfecto, es decir, no hace falta tener una enfermedad mental, que es un factor de riesgo más, para poder estar en el alambre. Y estos pacientes también deben ser susceptibles de seguimiento y de atención desde la farmacia. Eso es. Por ejemplo, os podéis encontrar, se me ocurre ahora mismo, colectivos, igual van menos, pero personas que sufren, desde luego jóvenes adolescentes en riesgo de bullying, pero por ejemplo, que además son bastante consumidores de ansiolíticos, mujeres víctimas de violencia de género, por ejemplo, Eso te iba a decir. que Sí, normalmente, no estoy aquí dictando cátedra, que no lo sé, pero es probable que tengan un alto consumo de benzodiazepinas o similar Sí, y hay pasa. un alto nivel de sufrimiento y con muy poca expectativa de que el futuro cambie. Sí. Entonces, dicho todo esto, sí que os digo, pero que de verdad que lo consideremos solo un factor de riesgo, que a veces hay frases del estilo del 90% de las personas que se suicidan tenían un trastorno mental. Bueno, es que cualquiera que haya perdido muchas cosas en la vida hubieran podido diagnosticarse en una depresión, pero no es... totalmente, sí. Claro. Es que ¿Me podemos ser explico? cualquiera de nosotros. Me refiero que en algún Eso es. momento puntual, cuando te enfrentas a una situación pues complicada de tu vida, que ahora mismo estás perfectamente, pero mañana no sabes lo que puede pasar y eso puede desencadenar una depresión o cualquier estado un poco de ansiedad o Eso que es. desencadene en pensamientos suicidas, Esto en es. este caso. Esto es. ¿Y qué Pero dicho herramientas? esto, Dime. perdona, dicho esto, sí que es verdad que hay un determinado perfil donde tienen más riesgo, donde hay más riesgo, evidentemente, es con algún diagnóstico de depresión. La esquizofrenia, en principio, no tiene por
que, excepto que tengan lo que se llama sintomatología negativa, que no sean tanto los delirios y alucinaciones, sino toda la parte de estado de ánimo bajo, también Ujú. puede ser. Trastorno límite de personalidad, que no tiene una medicación exactamente, tiene más para los impulsos y tal, también pueden tener riesgo. Y, y poco más que tengan como diagnóstico. Yo creo que da más bien tipo de perfil que os vais a encontrar, más que por el diagnóstico o tipo de medicación que pueda tener. Antidepresivos, sí. Gente, por ejemplo, que consuma mucho ansiolítico, yo diría, ¿eh? Sobre todo si veis, porque el que haya un elevado consumo de ansiolítico y estáis viendo un elevado nivel de sufrimiento, a Sí. poco que os lo cuenten, yo creo que ahí sí que Es que la se realidad puede es que explorar. ansiolíticos en España consumen un exceso de gente, vamos, creo que consumimos por encima de la población existente, que ese es otro tema a tratar aparte. Pero lo digo porque desde ese punto de vista quizás nos cueste también poder controlarlo, utilizando eso como medida, porque ya te digo que es como algo súper habitual, por desgracia, Sí, yo me diría, si ¿sabes? tienes alguien que estás acostumbrado a que toma mucho, Sí, te estoy diciendo un poco de memoria, ¿eh? Pero si además veis que cursa con mucho sufrimiento, que es una persona que lo está eso, pasando muy mal con algo y que ahí encima le sí. veis que tiene mucha soledad porque no le van a No, visitar no, su no, familia, porque tal. O sea, si se juntan estas tres las tres cosas, cosas. bueno, Vale. yo igual exploraría de alguna manera. No, ¿Y no, sí, cómo, luego se puede hablar con él, valorar. de forma concreta, imagínate que yo estoy con un paciente en el mostrador, dispensándole su medicación, preguntándole qué tal, e identifico 2 o 3 cositas de estas que hemos estado hablando ahora mismo, Mercedes. ¿Cómo abordo yo al paciente la cuestión que estamos tratando hoy sin generarle un conflicto? Eso también es importante. Si tienes un espacio de intimidad que te permita hacerlo, quiero decir, si veis que no hay más Sí, gente o tal Sí, o cual, si normalmente, lo bueno, tenéis, no, pero las farmacias ahora, todas, bueno, todas no, todas las que no son antiguas, tienen lo que se llama la zona de atención personalizada y es pues, un pequeño espacio íntimo privado en el que pues hacemos consulta de atención farmacéutica con el paciente o realizamos alguna prueba. O sea, sí suele haber o cada vez hay más farmacias que tienen un espacio físico independiente. vale. Pues entonces entiendo que os resulte complicado, pero de verdad no es tan complicado. Pues si detectáis alguna de estas señales que estamos comentando o alguna otra, como que veáis que ha descendido el estado de ánimo, que van descuidando el aseo personal o veis que dejan de hacer actividades que antes hacían sin ninguna razón más o menos visible, pues lo primero es acompañarles o estar en algún espacio privado y preguntar un poquito más. La escucha activa, aquí la empatía es muy, muy importante precisamente porque nos ayuda a contrarrestar este nivel de soledad que estábamos comentando, ¿no? La escucha activa, que os cuenten qué os pasa, cómo se sienten y siempre sin juzgar, siempre empatizando, entendiendo que que se sienten mal, validando esa forma de sentirse, entiendo que lo estás pasando muy mal y acogiendo, siempre creando este espacio de acogida, de calidez y de estoy aquí para ti. Y pues a partir de ahí es preguntarle a la persona, mira, veo que lo estás pasando muy mal, cada uno en vuestra forma y en vuestro tal, pero veo que lo estás pasando fatal. Y hay gente que en la situación que tú estás viviendo, con este nivel de sufrimiento, lo mal que lo estás pasando, tú se le pasa por la cabeza quitarse de en medio o se le puede tener este tipo de ideas. ¿A ti se te ha pasado por la cabeza? Así. Así, con esa pregunta directamente. Os prometo que hay un porcentaje altísimo de personas, y os lo digo porque trato a muchos de ellos, o sea, he tratado a mucha gente con eso tal, que les da hasta alivio que alguien le normalice que tengan este tipo de ideación. Que lo que la sí, porque gente a les veces se dice es que siente no raro, deben tener estas claro. ideas, claro. Que a veces lo que Entonces, sientes es estoy loco, lo estoy pasando mal, ¿por qué se me ocurre esto? Qué extraño. Sí, sí, Y totalmente. totalmente. no debemos entrar en pánico si el paciente nos responde que sí. No, yo creo que naturalidad y tratar el tema normal, ¿no? O sea, hablando con No, él yo entiendo que os dé y miedo, lo normal es que te dé miedo, sois claro, humanos, me A mí me parece daría bien que te dé muchísimo miedo. miedo. Pero os digo de verdad, a mí Vale, me daría muchísimo miedo porque me generaría una no saber cómo responsabilidad actuar. en ese momento Ya.
para la que yo no estoy ni formado ni preparado. Pero bueno, ahí Claro, podrías derivar Guillermo, a lo por eso mejor a no preguntamos. psicología o a algún paciente. O sea, es derivar ya Ahí vamos ahora. al especialista que le puede ayudar un poquito más. En plan, mira, yo te recomiendo, incluso, pues es una derivación, pero y ya está. Y luego seguir con él, Claro. oye, has ido, oye, has hecho esto, oye, un Claro. poco durante, apoyando Pero y motivando y no les podemos dar a todos el teléfono de Mercedes. no. A ver, Mercedes, esto que vamos. dices, Guillermo, es humano, natural, y exactamente esto que estás viviendo tú es lo que le pasa a todo el mundo y por eso la gente no quiere preguntar, por eso están tan solos, Claro. porque da pánico, da mucho miedo, yo lo entiendo. Le da mucho miedo incluso a muchos compañeros míos y compañeras, no solo a vosotros. El tema es que si eres capaz de preguntarlo, serás capaz de ayudarle a acompañar a la persona a recurrir a recursos. Solo si lo detectamos somos capaces de ayudarles. Y como está diciendo Irene, pues encaminemos a que acompañar a la persona a que esto se lo has comentado a alguien, se lo ha comentado a tu familia, se lo has comentado a tu médico de cabecera, se lo has comentado a tu, si ya están acudiendo a salud mental, a salud mental. Si se te ha pasado por la cabeza por qué, imaginaros que lo que hay es mucha soledad, quizá podéis impulsar a que acudan a cosas, o sea, recordar que lo que hay es sufrimiento, desesperanza y soledad, podéis ayudar a que disminuya la soledad, o sea, tú no tienes la responsabilidad de salvarle la Claro. vida a la Claro. persona, pero tú puedes conectarle con recursos que puedan ayudar a la persona. Yo Y entiendo el hablando de miedo, recursos, yo no lo Mercedes, entiendo, pero Ujú. hablando de Sí, recursos, sí. Mercedes, ¿nos puedes recomendar aplicaciones, libros o algún tipo de para un poco tratar este tema o algunas Sí. herramientas? Los colegios de farmacia sí. han hecho algunas formaciones puntuales, pero esas formaciones se quedaron en eso, en algo puntual. Mirad, hay una aplicación tanto para Android como para iOS que se llama Prevensuit. Prevensuit termina en C, que es de la Fundación de Salud Mental, de Fundación, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Pero es perfecto y tiene un montón de cosas de información. Tanto si eres tú la persona en crisis como si eres una persona que quieres ayudar, tiene un montón de recursos. Por otro lado, la propia web de papageno.es también hay un montón de recursos a los que podéis acudir y las comunidades autónomas van teniendo también recursos. La Comunidad de Madrid no es por barrer para casa, pero la Comunidad de Madrid, de hecho, ahora ha establecido, es la que más conozco, porque es por donde Claro. han establecido un plan de prevención del suicidio para la Comunidad de Madrid y la propia web tiene un montón de recursos también. Hay dos libros que yo también os puedo recomendar. Uno se llama Prevenir el suicidio, una guía para ayudarte a ayudar, que es de Paula García Valverde Fonseca. Y otro que se llama Hablamos del suicidio con interrogantes, que es de Carmen Sánchez Alegre, que es una superviviente, ella perdió a su hermano por suicidio, y es un libro que está precisamente escrito para prevenir el suicidio en otras personas. Habla de su propia Experiencia. recuperación, Mm. de su propia experiencia, de su propia recuperación y precisamente para ayudar a otras personas a que... Entonces puede ayudar mucho a tratar a los supervivientes, pero también da muchos recursos de suicidio. Hay recursos si se buscan, pero es verdad que no está fácil, ¿eh? Conozco ¿Y que a no qué está fácil. asociaciones? Dime. Sí, Di, Irene, di. perdón. ¿Que a qué asociaciones, alguna asociación así en particular que recomiendes? Papageno es una asociación. Papageno es Es la una de Asociación ellas, para es la verdad. Prevención y la Posvención del Suicidio. Hay un montón. La gran mayoría de las asociaciones que hay están más orientadas a supervivientes, a la niña Sí, amarilla que os he comentado también, están sí, más orientadas a supervivientes, pero está papageno.es, Red IPIS, por ejemplo, también tiene tal, luego está lo que os digo, la Comunidad de Madrid, y estos dos libros que os doy y la de Prevensuit. Pero hay en la fantástico. página de papageno.es hay un montón de recursos. ¿Y Muy existen interesante, de protocolos? verdad. Es que yo soy un pequeño fanático de los árboles de decisiones y de los cuadros. ¿Hay algún protocolo, no sé si estandarizado o algo así, en el que el paciente, nosotros le preguntamos al paciente y podemos ir siguiendo de manera cuadriculada algún tipo de guión o similar, o esto es encorsetarlo todo demasiado?
Lo digo para A mí hacer me la derivación parece, correcta. vale, yo no conozco ningún protocolo. A ver, a mí me parece muy peligroso Protocolizar. quedarte con un protocolo sin conocer. Sí que es verdad que, ¿os acordáis que os he contado al principio desde que tengo idea de muerte, desde que tengo ya Sí, idea de tomar la vida yo por mi, ¿vale? Ideación suicida con planificación. No es tanto un protocolo, pero si a medida que vas hablando con la persona, tú y tu miedo, te dice que no solo sí que lo ha pensado, lo que sí hay es una especie de escala, ¿vale? Sí que hay una escala que me está pillando ahora mismo, pero la puedo buscar, de riesgo. Hay más riesgo cuanto más cerca del intento está. Entonces, ¿lo he pensado? ¿Has pensado alguna vez si habías pensado cómo? Esto da más miedo todavía, Guillermo, lo entiendo. ¿Pero has sí. pensado alguna vez cómo hacerlo? Cuanto más planificación hay, más riesgo hay. Entonces, sí, he pensado, pues, bueno, pero en muchas ocasiones no han pensado cómo, con lo cual el riesgo es menor. Si han pensado cómo hacerlo, ya tienes más riesgo. Y si el riesgo, además han pensado cómo hacerlo, ya han pensado hacerlo el sábado por la tarde, que no hay nadie y que no le van a pillar, el riesgo es altísimo. Si el riesgo es altísimo, hay que llamar al 112. ¿Sabes? No sé si me estoy explicando con esto. Directamente, ¿no? O sea, no hay una derivación tal, sino Sí, 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 y sí. llamar al 112 y pedirle al paciente que espere con nosotros. Yo intentaría comunicarme, en vuestro caso, intentaría comunicarme si tiene algún tipo de familiares. Vale, Es decir, tienes que ver el riesgo mega alto. correcto. Mega alto es, tengo planes de hacerlo mañana, ¿vale? Pero eso tienes que sacar Y muchísima avisar. información, claro. Entonces, avisar a Claro. familia, si hay forma de avisar a familiares de tal y de cual, tiene que haber un riesgo muy alto. Yo os diría que esto no es muy probable que os vaya a pasar. Yo creo que en la Os vais a encontrar formación no. más a las personas sin tanta planificación, que haya una ideación, pero sin que haya tanto nivel de planificación. Entonces, ahí es donde es importante derivar, recomendarle que vaya a su médico de cabecera, a servicios de salud mental o a servicios sociales si es una problemática más social, para ayudarle a solventar. Y siempre dando mensajes de, entiendo que esto se te haya pasado por la cabeza, es normal que se te haya pasado por la cabeza, porque es normal que si estás sufriendo, lo normal es que esto sea una idea de dejar de sufrir. ¿Vale? Esto es normal que se te haya pasado por la cabeza. Ahora, vamos a ver si conseguimos que haya otras alternativas de resolver esta situación que me estás comentando, que no tenga que ser morir. Vamos a buscar otras alternativas de solución, Excelente. que puede ser pasar por salud mental, ¿me explico? Perfectamente. Sí, sí, bueno, sí, Sí, es sí. complejo, Perfecto. pero Te has vamos, explicado que perfecto. no puede Mercedes. estar tan protocolizado porque al final depende de cada persona, de cada momento y de cada situación. Ahí Guillermo le va a costar un poquito más. Pero yo creo que el final podríamos decir que está relacionado con eso, que va a depender de la situación en cada momento. Así que si para dar más, si queréis, pasamos al juego de bulo y verdad. Perfecto. Bueno, pues para rematar la parte de comentarios, deseando estamos empezar otra dosis de juego que nos encanta a Guillermo y a mí y a Mercedes también porque va a ser la primera vez que lo hagas. Mercedes, vamos a decir una afirmación y si te toca a ti, dirás si es bulo o es verdad y una pequeña explicación de por qué, ¿vale? Empezamos. Vamos a empezar, Guillermo. Empezamos, Mercedes. El suicidio es un fenómeno unicausal. Bulo. Es multicausal. Lo ha explicado antes. Normalmente Sí. no tiene una única causa. Sí. Totalmente, lo he explicado un poco antes. Al final es la gota que colma el vaso, pero ha habido un montón de cosas que han llevado a esto. Guillermo, voy a por ti. No todos los profesionales sanitarios pueden ser útiles en la prevención del suicidio. ¿Bulo o verdad? Yo creo que bulo, porque todos los profesionales sanitarios, de una forma u otra, estamos en contacto con pacientes o bien vulnerables o con muchos factores de riesgo, lo que ha estado explicando Mercedes antes. Lo único es que tenemos que tener la capacidad y atrevernos a ser útiles. O sea, esa pequeña formación o esa formación necesaria para identificarlo y atrevernos a ser útiles con esos pacientes. Totalmente. Venga, Mercedes, que esta va para ti. Quien dice que se va a matar, no lo hará. Solo lo hace para llamar la atención. Un bulo como una casa. ¿Verdad? Para empezar, porque
Si es una llamada de atención es de alguien que está sufriendo muchísimo. Es decir, quien dice que se va a matar, de hecho dicen que 8 de cada 10 dan señales, de alguna manera, aunque no siempre las sepamos leer, pero dan algún tipo de señales y luego no es una llamada de atención. O si es una llamada de atención es porque necesitan una llamada de atención porque están sufriendo muchísimo. Es una forma de expresar el sufrimiento. Por Dios, que odio esta frase de la llamada de atención. Hay que Fíjate, buscar el yo, motivo. sí, yo creo que es de los bulos más extendidos este, ¿eh? De solo lo hace para llamar la atención. Y es terrible. No le hagas caso Yo- y dejará de decirlo. No Sí, os ha y dejará, pasado y alguna es vez verdad. que- dejará- Y lo más triste es que dejará de decirlo. Y es verdad. Claro, pero Porque- no por eso, sino pero por otra no de cosa. pensarlo. Claro, Claro. dejará de Claro. decirlo. Es terrorífico, la verdad. Mercedes, te hago otra, que vas en racha y has acertado muchas. Quien se quiere matar, al final lo va a hacer. ¿Bulo o verdad? Eso es un bulo. Eso es un bulo. Sobre todo porque existe una cosa que es la ambivalencia vida-muerte. Las personas están siempre ahí que sí, que no, que sí, que no. Hay cosas que te pesan hacia la vida, cosas que te pesan hacia la muerte. Entonces, hay una ambivalencia y ese es ahí es donde tenemos una esperanza de ayudar a la persona, mientras esté en la ambivalencia, ¿no? Y eso es lo que hizo que esta paciente mía, con lo que empezábamos, justo pudiera abstraerse del secuestro emocional que tienen en el momento de la crisis, justo pudiera llamarme y pudiéramos conseguir que no lo hiciera en esa ocasión. Entonces, no es verdad. Qué bonito. Hay una Qué ambivalencia. precioso. Sí, sí, Irene, lo es. rematamos contigo. Dime. El suicidio no se puede prevenir. Pues bulo sí que se puede prevenir y para eso estamos haciendo este podcast, para que se dé visibilidad a que se puede, pero también hay que saber gestionarlo, diría yo, ¿no? Sí, ahí Mercedes nos ha mostrado un ejemplo Ayudado un poco. fantástico. Hay muchas Sí. veces que dicen que cuando hay debates, ¿no? Dicen dato mata relato. Pero en este caso los relatos son tan importantes, son tan relevantes, que yo creo que probablemente sea la excepción que confirma esta regla, ¿no? Del dato mata relato. Bueno, chicos, pues después de haber ganado todos en este superjuego de bulo y verdad, porque hemos acertado todos, vamos a pasar a una noticia que tiene algo de juguito. Vamos, algo que vamos a sacar ahí. Vale, y para terminar hoy, vamos a comentar una de esas noticias que nos gustan mucho. Comenta el titular. El Ayuntamiento de Segovia expedienta a 2 policías locales que impiden el suicidio de una persona. ¿Qué opináis al respecto? Mercedes, ¿quieres comentar alguna cosa relacionada con esto? Pues yo necesitaría saber algo más. ¿Por qué los expedientaron? O sea, ¿qué hicieron mal, ¿no? ¿Qué hicieron mal? A ver, normalmente pues la noticia un poco simplemente dice que ayudaron a salvarlo, nada más. Estaban un poco justificando el motivo o sea, realmente no había ningún otro, o sea, salvaron la vida de una persona y se ve que fue por el hecho de que subió a rescatarlo. Entonces, al subir a rescatarlo, como que se ve que incumplieron algún tipo de normativa o algo y entonces los expedientaron. Entonces, un poco es la reclamación de que no se debería hacer, sino que se debería recompensar a esos policías que pusieron un poco en riesgo también su vida por ayudar a salvar a una persona y subir a salvarlo, vamos, a evitar que zanjara lo que había empezado, básicamente. No sé, yo no... Pues yo me sé de un alcalde que no repite. ¿Verdad? Pero sí que es cierto que estas cosas no se entienden porque Esto nos habla de una cosa muy importante que todavía está en vías de arreglamiento, que es la coordinación que debería haber entre todos los servicios de emergencia y la importancia que debería darse a
poner en el centro a las personas cuando estamos hablando de este tipo de intervenciones. Y pasa que se pone por delante la normativa de que creo que esto sucedió en el acueducto de Segovia, pues que Sí, efectivamente si los policías estos no pueden pasar, pues es que por mucho que vayan a salvar la vida de una persona, pues se les va a expedientar. Lo que va a pasar es que la siguiente vez que tengan que pasar a un sitio donde no tienen que pasar, pues igual no pasan, igual no se claro. salva a una persona, pero es que no hay en muchos sitios protocolos de actuación en este tipo de situaciones. No hay coordinación, no hay protocolos de actuación, no se sabe muy bien actuar y pasan este tipo de cosas. Por eso es tan importante, ¿por qué? Porque no se habla de esto. Pues es tan importante que se hable de esto, que haya protocolos de actuación establecidos en que el centro sea la persona que sufre. Desde Bomberos de Protección Civil os acercáis a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, porque estos protocolos son de comunidades autónomas, de ayuntamientos. ¿Quién debería generarlos, adaptarlos? Bueno, yo no soy de bomberos, sé que yo soy de una asociación donde estamos bomberos y psicólogos de emergencia. Pero esto lo deberían generar las comunidades autónomas, los ayuntamientos, claro, todos los que tengan responsabilidades Claro. sobre servicios de emergencia. A ver, que los hay, que sí lo hay, ¿eh? Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid sí que lo tiene, pero hay muchos sitios donde no hay Hay muchos protocolos que de no. actuación. Es Bueno. importante, ¿eh? Bueno, y para rematar esta parte de entrevista, vamos a recordar los siguientes números de teléfono, que creo que son muy importantes. Ya nos ha dicho Mercedes un par de ellos. Si me equivoco, Mercedes, por favor, me corriges, ¿de acuerdo? Atención a la conducta suicida, tanto para pacientes como familiares, el 024. Crisis y emergencias, y ya nos ha puesto Mercedes algún ejemplo, el 112. Área de atención y prevención del suicidio, el 911-385-385. Y luego el teléfono de la esperanza, 914-590-055 y 717-003-717. Muy importante tenerlos Sí, cerca, yo creo, Mercedes. para... Dime. Di. No, perdón, os iba a decir, ahora que me ha dado la idea, si en algún momento os da el pánico, como dice Guillermo, o encontráis una persona donde os pasa esto y no sabéis qué hacer, vosotros mismos también podéis llamar al 024 y contar que tenéis este tipo de problemáticas. Si no veis que hay un riesgo alto, llamar y preguntar, tenéis esto y qué podéis hacer. Para eso ¿Cómo está también el gestionarlo? 024. Oye, qué buena idea Genial. también. Claro, Perfecto. está genial, porque también es cierto que no todos estamos preparados a lo mejor pues para enfrentarnos a situaciones así, y a veces viene bien también tener un apoyo para poder gestionarlo. Claro. Es muy bueno eso también. Bueno, pues sin más, vamos a pasar a la despedida. Muchas gracias, Mercedes, por compartir este episodio con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. De verdad, Mercedes, muchísimas gracias. Hemos aprendido, yo creo, un montón. Recordad que nos podéis escuchar en vuestra plataforma de audio favorita. ¿Vale? Os vamos a pedir participación en el chat de Telegram. Y si queréis mandarnos vuestras preguntas a nuestras redes sociales, @boticonsejo y @docpharma. Y por supuesto a Mercedes la podéis encontrar en Twitter como @mercedescabanillas. Ya estáis tardando. Y a todos nos podéis encontrar en @la diferencia está en la dosis.